Clasificación A. Apto para todo público. Porque es dinero del pueblo, el presupuesto público tiene que cuidarse mucho, reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Convoca a la secretaria de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández, a tabasqueños a no bajar la guardia porque pueden haber rebrotes de coronavirus. En el reporte de este miércoles, la dependencia informa que el número de casos positivos disminuyó afortunadamente hasta los 83. Lamentablemente hubieron 14 defunciones, pero el número de hospitalizados bajó a 290. Quédate en casa. Estudiantes tabasqueños sortean retos ante las clases virtuales que reciben. Una crónica para usted de UJAT Noticias. Familias se encuentran en tradicionales merengues, un poco de sabor ante el trago amargo de la pandemia. La fabricación de petates y otras artesanías tabasqueñas. La lucha por sobrevivir en tiempos de COVID de una familia chontal de Huatacalca, Nacajuca. La UJAT dio a conocer el listado portfolio de aspirantes aceptados que solicitaron su cambio a licenciaturas de menor demanda. En esta edición, la opinión docente, la enseñanza vía digital se ha establecido, lo cual hace necesario adaptarse al aprendizaje virtual. En cultura, agrupaciones artísticas fueron afectadas por la pandemia con riesgo de cerrar las puertas de sus talleres. En ciencia y tecnología, alumnos de la UNAM ganan oro y bronce en concurso internacional de matemáticas. Y en los deportes, Pumas Tabasco en casa. El Estadio Olímpico de Villahermosa iniciará una nueva era en el fútbol profesional. Todo esto y más, hoy en UJAT Noticias. Todo lo que debes saber. Bienvenido a este espacio informativo UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Soy Bárbara Escalante y comenzamos con la información del día de hoy. Ante la legítima solicitud de más recursos por parte de los gobernadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Federación está cumpliendo con lo que establece la Constitución. Sin embargo, expresó que en el manejo de la riqueza se tiene que actuar con equidad y honestidad. Durante su tradicional mañanera celebrada en el estado de Coahuila, manifestó su respaldo a los gobiernos estatales, pero aclaró que las riquezas de México y el presupuesto público se deben de cuidar mucho porque es dinero del pueblo. Los gobernadores tienen derecho legítimo a solicitar más recursos. Pues esa es su función o parte de su trabajo, velar porque lleguen recursos a sus estados. Los dos lo hacen muy bien en ese sentido. Nada más que pues somos parte precisamente de un sistema federal y de una república. Y tenemos que manejar las riquezas de México con equidad, con honestidad, cuidar el presupuesto público, que es dinero del pueblo. Y eso es lo que se está haciendo, pero no estamos dejando a ningún estado sin apoyo. Vamos bien, pero no podemos relajarnos ante el COVID-19. Esto lo advirtió la secretaria de Salud estatal. En el manejo de la pandemia propiciada por el COVID-19, Tabasco va bien, pero los ciudadanos no pueden relajarse ni bajar la guardia porque pueden darse rebrotes en cualquier momento. Así lo advierte la secretaria de Salud, Silvia Roldán, al encabezar este miércoles la ceremonia del toque de silencio que diariamente realiza el gobierno del estado para honrar la memoria de las víctimas del COVID-19 y reconocer
la labor del personal médico. Asimismo, Roldán Fernández descartó que la reconversión de áreas hospitalarias para retomar servicios que dejaron de prestarse como consecuencia de la emergencia pudiese ser un factor que incida en nuevos brotes. Luego del acto simbólico efectuado en Plaza de Armas, la funcionaria informó que se está trabajando en el análisis de las reformas que se aplicaron a la Ley de Salud del Estado para prohibir la venta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico a menores de edad y definir así la lista de los productos considerados chatarra. UJAT Noticias. Mientras tanto, la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco da a conocer ya los números de la reciente jornada en torno al coronavirus, una sensible baja en la cantidad de contagios confirmados, 83 en las recientes 24 horas, con lo cual Tabasco alcanza un acumulado de casos de contagio de 27.448. Mientras tanto, hay 827 personas consideradas como pacientes activos. El número de pacientes hospitalizados es 290, de los cuales 189 están confirmados con coronavirus, 78 están por confirmar y 23 dieron negativo. Mientras tanto, en el renglón de las defunciones, fueron 14 personas las que perdieron la vida en la reciente jornada, con lo que Tabasco alcanza un total de 2.506 personas fallecidas por coronavirus. En UJAT Noticias le reiteramos todos los días, sea parte de la solución, quédese en casa. Estudiantes sortean los retos que han derivado del inicio del nuevo ciclo escolar bajo la modalidad a distancia. Ante la emergencia sanitaria del COVID-19 en Tabasco, se vivió un atípico inicio del nuevo ciclo escolar 2020-2021 bajo la modalidad a distancia. Se sumaron a las clases 551,000 estudiantes y 23,000 docentes de nivel básico con el propósito de garantizar la salud y seguridad de todo el sector. Las experiencias y los retos que han tenido que sortear tanto los estudiantes como los padres de familia han sido diversos. Entre los principales fueron las fallas de internet, energía eléctrica y hasta la caída de la plataforma Zoom. Después del acto protocolario que el pasado lunes 24 de agosto encabezó el gobernador Adán Augusto López Hernández, las instrucciones de las autoridades educativas fueron apegarse al horario de clases, así como acondicionar un espacio para que estudien. Además, llamaron a los padres de familia a dar acompañamiento a los estudiantes y tener comunicación con los profesores para que el ciclo escolar sea un éxito. Transcurridos 3 días de actividades académicas, los docentes en la entidad hacen uso de toda su creatividad para realizar sus actividades. La dinámica ha sido entretenida por una gran mayoría, consistente en dejar arreglado su lugar de estudio frente a la televisión o computadora, acomodar sus cuadernos y libros de apoyo de acuerdo con su horario establecido, y a pesar de que ya no se tiene que pensar en el tráfico de todos los días, lo mejor es levantarse temprano para poder desayunar y ensayar la conexión a internet o la programación de la televisión. Casos como el de Jocelyn Daniela, quien inicia el tercero de secundaria, menciona que a pesar de ser diferente dinámica de clases, se reporta entusiasmada y aplaude la buena actitud de su maestra. Ana, que ingresa a sexto de primaria, trabaja con la aplicación Meet y Classroom, y como anteriormente había realizado otras actividades en estas aplicaciones, hoy le resulta más sencillo. Y para Andrea, que inicia en tercer año de primaria, sus papás están con ella apoyándola y orientándola en el uso de esta herramienta. El inicio del ciclo escolar en el contexto de la pandemia representa un gran reto para toda la comunidad escolar, por lo que se implementaron medidas novedosas para evitar que el Estado y la sociedad se paralizaran y permitir que la educación continúe avanzando. Gerardo Vasconcelos, UJAT Noticias. Seguimos con temas de educación, y es que un total de 9.485 guías de estudio empresas fueron entregadas por el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco a educandos de todo el estado, con el fin de que continúen sus estudios desde casa. La dependencia a cargo de Enrique Soberanes Rivera dio a conocer que son más de 13,000 cuadernillos los que se distribuirán en los 17 municipios. Cabe destacar que los usuarios cursan los niveles de alfabetización
alfabetización, primaria y secundaria, y son enfocadas hacia los educandos en situación vulnerable y para aquellos que no tienen la posibilidad de recibir sus asesorías a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación. En más información, vamos a conocer las consecuencias del día a día de muchas familias. En los tradicionales merengues, familias encuentran un poco de sabor ante el trago amargo del COVID-19. A orillas de la carretera, cerca de llegar al municipio de Nacajuca, las familias tabasqueñas se encuentran en los tradicionales merengues un poco de sabor ante el trago amargo de la pandemia. Esto gracias a que comerciantes de la región se instalan día con día desde muy temprano para ofrecer este y otros dulces típicos del estado. Al hacer un llamado a consumir local, la propietaria de la pozolería Caoba, Griselda Jiménez Margali, con más de 20 años dedicada a esta labor, dijo que con mucha higiene abren todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pues la verdad que las ventas ahorita en esta pandemia están muy bajas. Pero pues ofrecemos estos merengues que los hacemos aquí en casa, son merengues caseros, hechos de guanábana natural, le ponemos limón, pues le ofrecemos los merengues pues para endulzarse la vida en estos tragos amargos que estamos pasando. Satisfecho por haber calmado su sed con un rico pozol, acompañado del tradicional merengue, el señor Mateo García García consideró necesario apoyar a los comerciantes tabasqueños ante la situación económica que se vive hoy en día. Venimos de Villahermosa y tenemos un poquito de sed y ya pasamos a tomarnos un pozol y pues así ayudar a la señora a esto de la pandemia y pues apoyarla económicamente ahí con la situación que estamos viviendo. Y la cuestión es igual consumen un poquito los dulces. Claro que sí, lo típico de aquí de Tabasco, que es el merengue, el dulce de ¿cómo se llama? De coco, de papaya y otras variedades que tiene la señora aquí. Por su parte, la propietaria de la pozolería El Arca de Noé, Carla Fabiola Tosca Álvarez, hizo un estimado de la situación de las ventas e invitó a los ciudadanos a disfrutar de los deliciosos dulces y bebidas tabasqueñas. Antes de la pandemia era un 100% en las ventas y pues ya cuando vino lo de la pandemia cayó un 80% de las ventas, bajaron bastante. Sin embargo, continuamos ofreciéndole a sus clientes sus productos. Sí, se les ofrece lo que es, lo vuelvo a repetir, el pozol con cacahuate, pozol natural, pozol con horchata, y de los dulces, pues lo que es coco con piña, coco con panela, dulce de leche, los ricos y deliciosos merengues de guanábana y los turuletes caseros. Con información de Gustavo Pérez, imágenes Luis López, UJAT Noticias. Estamos totalmente en vivo a través del 35.1. Vamos a un corte promocional, enseguida regresamos a UJAT Noticias, todo lo que debes saber. ¿Te has preguntado cuánta luz consumes en tu hogar o negocio? ¿Qué hacer para reducir el consumo eléctrico? ¿Qué diferencia hay entre watts, kilowatts y kilowatts hora? Las respuestas a estas preguntas y muchas más le daremos solución en el programa especial Aprende y Ahorra, jueves 27 de agosto, 21 horas. Solo aquí por TV UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Atención comunidad UJAT. La Coordinación General de Servicios Médicos de la UJAT, atenta a la salud de la población universitaria, derecho ambiente y en general, orienta con las siguientes recomendaciones para enfrentar responsablemente la pandemia del COVID-19. Quédate en casa el mayor tiempo posible y mantén el distanciamiento social. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza gel con base de alcohol al 70%. Recuerda, corre el mayor riesgo de complicaciones
complicaciones las personas portadoras de enfermedades crónico-degenerativas, de enfermedades respiratorias, de enfermedades autoinmunes y de VIH, así como mujeres embarazadas, personas adultas mayores de 60 años y niños menores de 5 años. Si te encuentras bajo tratamiento por alguna enfermedad de base, toma tus medicamentos de control puntualmente. Mantén una alimentación saludable, rica en frutas, verduras, cereales completos y origen animal. Evita el consumo de bebidas gaseosas y endulcoradas, así como productos industriales. Realiza algunas actividades físicas utilizando los videos Actívate en Casa, realizado por profesores de la Coordinación de Fomento al Deporte de la UJAT, los cuales pueden encontrar en la página Facebook UJAT. Evita caer en estados de ansiedad, practica ejercicios de meditación. Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda. Acción en la fe. Continuamos con más información en UJAT Noticias. La pandemia orilla a familias de productores de petate a salir de Nacajuca a ofrecer sus artesanías en la capital tabasqueña. Esa es la historia. Obligados por las bajas ventas ocasionadas por la pandemia de COVID-19, productores de petate del municipio de Nacajuca optaron por llevar sus artesanías a Villahermosa con la esperanza de obtener ingresos. Sin embargo, llevan meses sin lograr el anhelado objetivo de contribuir a la economía familiar. Pero a pesar de la circunstancia tan adversa, don Candelario Torres no se rinde y con el apoyo de su esposa, su hija y familiares se esfuerzan por mantener viva la fabricación artesanal de petates, abanicos, tapetes para carros, tortilleras, entre otros productos típicos de la zona chontal. Anteriormente pues la venta estaba bien, ¿verdad? Si llevaba una docena, por decirlo así, al mercado pues lo vendía, o si te sobraba uno o dos, pues ya no era mucho. Ahora no, porque por esta enfermedad pues, llevas el producto, no lo vendes, lo guardas y casi te lleva una semana exhibiéndolo y no hay manera de que salga. Y eso pues a nosotros no nos está generando pues, sinceramente ni para el diario. Y es lo que queremos también, que si hubiera la oportunidad de difundir este material en otra parte para que también nosotros no estemos perdiendo el tiempo, sino siquiera ganándose algo. Pues. Con nostalgia recuerda cómo ese oficio fue heredado de su señor padre y abuelo desde hace más de 30 años, quienes le enseñaron todo el proceso, desde la siembra, el cultivo y a tejer los petates. El petate, pues la fabricación es que lo que pasa es que se siembra la caña y en 6 meses o 7 meses ya se puede cortar para secarlo, así como está bien, es para secarlo y luego se hacen masitos para un petate o para uno chico y ya se trabaja, se hace el petate y ya se lleva a la venta. Es así como funciona este trabajo del campo, mejor dicho. Y eso es lo que hacemos aquí los de poblado, porque pues, algunos tienen preparación o profesión y algunos pues, somos campesinos, agricultores y no tenemos que vivir de lo poco que la naturaleza nos da. Actualmente, don Candelario se traslada todos los días desde Guatacalca, Nacajuca, hasta el mercado provisional de Casablanca en Villahermosa, con la esperanza de poder vender algún petate. Pero como aún no es claro este panorama debido a los gastos que esto implica, junto a su familia siembran hortaliza para tener el sustento diario. Como familia, pues nosotros nos ponemos a hacer unas hortalizas, si lo está viendo acá hay unos plátanos, unos chiles, otras cosas más, yucas, sembramos de todo un poco, ¿verdad? Hasta unas matitas de maíz, pues porque para entretener el tiempo y que nosotros tengamos más adelante algo de que echar mano, pues. Con información de Gustavo Pérez para UJAT Noticias. Pero aún hay más historias. El ganado vacuno y la palma de aceite son dos de los sectores afectados también durante la pandemia. Esa es la historia. Con más de 30 años como productor ganadero, con la visión de incursionar siempre en la diversificación de las actividades del campo, pero siempre con la base del trabajo honesto, constante y enorgullecedor, que es el trabajo del agricultor, campesino y ganadero, siempre se ha conducido por esta senda. Es Felipe Casanova Lastra, hombre franco, de palabra corta y certera, quien nos platica cómo es que a los ranchos de su propiedad les ha afectado la pandemia del coronavirus. Pues tuvimos mucho cuidado y en decirle a la gente que procurara no salir, que cuando fueran a hacer sus compras, que en vez de que fueran todos, que fuera uno, que
traiga las compras de todos. Y en la oficina, pues la verdad que hemos tenido muchísimo cuidado, no entra casi nadie, tratamos de que todos sean desde fuera, que pasen el papel por abajo de la puerta, en fin, y no hemos tenido problemas, gracias a Dios. Sobre las afectaciones a sus plantaciones, la crianza y venta de ganado, nos habla de la experiencia durante la pandemia. En el ganado se bajó el precio. Había y no había razón. Bueno, una razón fue que la gente dejó de comer carne, ¿verdad? Digo, por 20,000 razones, porque no había tanto ingreso. Al bajar el consumo, pues nos bajó el precio. En cuanto a sementales, me bajó muchísimo la venta de sementales, porque nadie piensa en salir de su casa a venir a ver un semental habiendo todo ese problema. Si tienes un problema de una pandemia, de esto, pues no vas a andar pensando, oye, ¿cómo voy a mejorar mi ganado? No, ahorita tengo que ver cómo me cuido. También don Felipe tiene su visión sobre las nuevas tecnologías y así nos habla de su experiencia. Pienso que en nuestro ramo de sector primario estamos muy desfasados. Sí, luego que fallan mucho. Por ejemplo, me ha tocado de una conferencia, pues no la pudimos oír porque fallaba esto, se iba la señal. En fin, ¿culpa de quién? Pues unos decían que era el internet, otro que era no sé qué, que era el Zoom. Total que no se pudo ver. Como que también falta un poquito de experiencia en esas cosas, ¿no? Para los jóvenes estudiantes, los pequeños productores, el licenciado Casanova Lastra deja un mensaje que desde su experiencia les comparte cómo es que debe ser la labor de los profesionales del campo. Porque realmente la labor de esa gente debe de ser en el campo. Lo principal es que estén en el campo y la mayoría no les gusta por una razón u otra. Pocos profesionistas hay aquí en Tabasco que realmente andan en el campo. Entonces yo a veces recibo muchachos que lo único que vienen a llenar un requisito, a veces les digo, mira, váyanse a su casa y yo les firmo, porque la verdad, quieren entrar a las 8 de la mañana. No, el campo no es así, real no es así, el campo hay que estar tempranito. Tú en el campo debes de estar antes que lleguen los demás. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Vamos con más información. Especialistas en neurociencias disertan seminarios sobre los estudios en museos y en lo que el visitante fija su mirada en las obras de arte. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. Dentro del seminario de investigación museológica que realiza la UNAM, se llevó a cabo la conferencia Neurociencias en los museos, implicaciones en la cognición, disertada por la doctora en psicología de la UNAM, Maura Yasmín Ramírez Flores. La especialista en neurociencias hizo referencia a un estudio realizado en 2016 por Emily Kress, en el que investiga en su visita a museos qué es lo que el visitante fija su mirada en las obras de arte, pero además de ayudar a la curación dentro de los museos. Ahora, en esta investigación que hace, aquí tenemos las pinturas y la medición que se hace a partir de las personas que lo están rastreando. Entonces, como ustedes observan, hay puntos específicos de toda la obra en donde las personas fijan su atención. La posibilidad de esto también es que hay salas o hay objetos que a lo mejor no son atrayentes para las personas y que pasan menos tiempo haciendo el recorrido en alguna de estas salas. Entonces, lo que también se busca mediante estos elementos es tratar de apoyar a la organización de las salas o hacer más atrayente los estímulos para los visitantes, teniendo, como estaba señalando, en consideración este proceso cognitivo. Señaló el trabajo que algunos museos están realizando con algunos aparatos para conocer cuáles son los puntos en los que fijan su atención los visitantes durante su estancia en las diferentes salas. Expuso el estudio que realiza el Museo Peabody y algunos resultados que arrojó. Obtuvieron el 50% de los participantes más tiempo atendiendo a esos letreros que implicaba la experiencia del autor antes de estar haciendo las propuestas. Y también lo que vieron es que esta respuesta galvánica de la piel, es decir, la sudoración, se modificó, se aumentó ante esos textos, lo cual quiere decir que había un aumento en la excitación emocional. Compartió parte de la investigación de Fancourt, donde hace un seguimiento por 10 años en adultos de 50 años en adelante, encontrando que aquellos que visitaban regularmente los museos pueden disminuir el riesgo de demencia. Gerardo Vasconcelos, UJAT Noticias. Vamos con la información del ámbito universitario.
Mucha atención a los aspirantes que se postularon bajo los lineamientos para la asignación de lugares disponibles en programas educativos de menor demanda. Se les informa que ya fueron publicados los folios Ceneval aceptados y el proceso de inscripción al ciclo escolar 2020-2021. Será del 31 de agosto al 4 de septiembre de este año en horarios de 9 a 21 horas en la plataforma www.cel.ujat.mx, totalmente en línea. Cualquier información será atendida en los siguientes correos electrónicos: admisión.dse@ujat.mx y dirección.dse@ujat.mx. La pobreza, la salud, el cambio climático y un sinfín de otros problemas que afligen a los seres humanos y todos los seres vivos de nuestro planeta son temáticas que serán abordadas en el próximo Congreso, tercer Congreso Mundial de Múltiples Disciplinas, en el que participa la UJAT. Aquí le presentamos los detalles y de qué se trata. Con el propósito de estudiar los últimos desarrollos teóricos y prácticos que envuelven problemáticas de la pandemia del COVID-19 y otros temas importantes a nivel mundial, se llevará a cabo el tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, en el que participa la UJAT, informó la profesora e investigadora de la UJAT, Flor de Lis Pérez Morales. Discutir, aportar, buscar respuestas a las nuevas condiciones que está viviendo el mundo en todos los ámbitos. En este sentido, estamos hablando de los nuevos desafíos que está enfrentando el mundo en este siglo XXI. Y estos desafíos pues nos abren a una cantidad importante de temáticas. Por eso el evento, como se indica, es un concepto transdisciplinar, es decir, es un punto donde todas las disciplinas confluyen. Pues estamos trabajando en la organización del evento a nivel de distribución de información, a nivel de comités académicos, que son los que tienen que ver con todas las áreas de organización del mismo. Entonces, por ahí el área de comunicación, particularmente el área que yo trabajo, es el punto de enlace con la universidad. La profesora e investigadora de la UJAT comentó que hay dos modalidades, una virtual a partir del 30 de octubre de este año y una modalidad presencial con sede en la Ciudad de México del 2 al 6 de noviembre de 2021, que incluyen mesas de trabajo, conferencias, ponencias, entre otras actividades. Un congreso virtual que tiene como fecha del 30 de octubre de este año al 17 de septiembre del 2021. En ese periodo se van a llevar a cabo mesas redondas, conferencias, todos los martes y miércoles. Van a haber simposios que se van a transmitir vía Facebook, vía YouTube, vía Zoom. Entonces, el Congreso, bueno, va a tener cerca de 42 semanas que vamos a poder hacer estas discusiones en esta área virtual. En el ámbito presencial, el Congreso se va a realizar tal y como estaba planeado, del 2 al 6 de noviembre. El registro para el Congreso virtual se realizará del 1 de septiembre al 20 de octubre con temáticas relacionadas al desarrollo sustentable, inteligencia artificial, igualdad de género, educación y más. Para UJAT Noticias, Fanny López. Corte y regresamos. Tuviste tiempo de preparar al país y evitar la crisis, pero para ti, la crisis nos cayó como anillo al dedo. Por el coronavirus, las personas se enferman, mueren. Y tú sigues diciendo que todo está bien, que no va a pasar nada. Dices que vamos a salir adelante. Y tienes razón, saldremos adelante, pero será gracias al pueblo, porque haremos lo que nos toca. México no se rinde, México resiste. Movimiento Ciudadano. Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo.
El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles tengan para que aprendan. Segundo informe, Gobierno de México. La UJAT y el Instituto Mexicano de Cinematografía te invita a que celebres con nosotros el Día Nacional del Cine Mexicano, que se transmitirá jueves, viernes, sábados y domingos del 20 de agosto al 13 de septiembre a las 21:30 horas. Por TV UJAT, trascender en el conocimiento. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda, acción en la fe. La época dorada de la radio llega a Voz Universitaria. Grandes personajes. Disfruta de las radionovelas literarias de lunes a viernes a las 9 de la noche y sábados a las 12 del día. Historias que emocionan. Dramas que hacen volar la imaginación. Inicio de temporada 31 de agosto con Antón Pérez del escritor tabasqueño Manuel Sánchez Mármol. Y próximamente, Un niño en la revolución. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Ya estamos de regreso en UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Vamos a conocer las condiciones climáticas del día de hoy y las próximas horas. Y es que, si bien Laura ya no es peligro para nuestro país, sí en Estados Unidos, porque ya se intensificó a categoría 4. Para la vertiente del Golfo de México se pronostica cielo parcialmente nublado durante la mañana, incremento de nubosidad por la tarde, con lluvias puntuales intensas en Veracruz y muy fuertes en Tabasco. Lo está viendo en su pantalla. Se espera que para el día de mañana continúe el cielo con bruma y mayormente bochornoso. Promedio de temperaturas se esperan mínimas de 23 y máximas de 33 grados con sensación térmica que podría llegar hasta los 36 grados. Recuerde siempre que estamos a pocos días de finalizar la canícula y en todo momento es necesario el uso de protector solar y ropa clara, preferentemente de algodón, para cubrirse de los rayos UV. Vamos con más información y nos vamos hasta el ámbito universitario porque ya se pueden realizar guías virtuales para conocer los museos y los murales, por supuesto, de Ciudad Universitaria. Vamos a conocerlos. Los 10 murales que integran el perímetro de Ciudad Universitaria de la UNAM podrán ser conocidos mediante visitas virtuales guiadas en la zona declarada hace 3 lustros, Monumento Artístico de la Nación y Patrimonio Mundial hace 13 años. Cada viernes a las 13 horas y por un lapso de 30 minutos, los interesados podrán conocer más sobre estas riquezas nacionales realizadas entre 1952 y 1956 por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Juan O'Gorman, Francisco Eppens y José Chávez Morado. Con este programa, la Universidad Nacional demuestra que no se detiene y refrenda su compromiso con la cultura, las diversas áreas del conocimiento y con la salud e integridad de su comunidad y de los mexicanos. Los recorridos se realizan a través de la sala virtual del equipo de visitas guiadas, se apoyan en material fotográfico, imágenes históricas, mapas, detalles gráficos y videos, son conducidos por alguno de los 10 integrantes del grupo, con lenguaje accesible, cifras y pasajes históricos. La próxima visita será el viernes 28 de agosto al mural de David Alfaro Siqueiros, Las fechas en Historia de México o el Derecho a la Cultura, creado entre 1952 y 1956. Se trata de una escultupintura en el muro norte de la Torre de Rectoría. UJAT Noticias. Vamos con más información y es que ahí mismo en la UNAM reportan avances en el deterioro de la cuenca del Usumacinta. Esa es la información. Ocupación ilegal de tierras, contrabando de ganado, maderas y armas son de las principales amenazas que han ocasionado un avance en el deterioro de la cuenca del Usumacinta, a pesar de que es la región con mayor biodiversidad de México, afirmó la bióloga Julia Carabias, doctora honoris causa por la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Al participar en el Seminario Internacional Virtual Tópicos de Frontera en la Sustentabilidad, dedicado al tema Gobernanza y Sustentabilidad en Regiones Transfronterizas,
Explicó que esta zona, ubicada al sur, ocupa el 1.5% del territorio nacional y contiene 1.173 especies de vertebrados, 50% de las aves que existen en el país y 30% de los mamíferos. Además, habitan el 50% de las mariposas diurnas, 77 especies de peces, 5.162 de plantas y 22.14% de la flora conocida para México. Entre los desafíos para preservar la cuenca, Carabias mencionó que es necesario reducir la deforestación, evitar el sobreenriquecimiento de nutrientes de sistemas acuáticos por escurrimientos de aguas residuales y desechos de actividades productivas, reducir la pérdida de especies, restaurar zonas estratégicas y conservar el patrimonio biocultural. UJAT Noticias. Entre otras noticias, confirma Marcelo Ebrard que México participará en los estudios clínicos de vacuna que desarrolla Italia contra el COVID-19. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México también participará en los ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por Italia para combatir el COVID-19, la cual se encuentra en fase 3. Informó que se obtuvo una buena noticia por parte del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Lázaro Spallanzani, que incluyó a México para que participe en los estudios clínicos de la vacuna GRAD-COVID-2. Además, dijo que hay un acuerdo para que México participe con 2.000 voluntarios en la fase 3 de pruebas de la vacuna Sputnik 5 desarrollada en Rusia. Recordó que Alemania donó 100.000 pruebas PCR para COVID y la República de Corea donó 6 equipos y aproximadamente 48.000 pruebas listas, por lo que se espera un intercambio de experiencias y conocimientos sobre la gestión de la pandemia. UJAT Noticias. Continuando con este tema, en México se envasarán al día 685.000 vacunas de AstraZeneca contra COVID-19. La farmacéutica mexicana Leomont, que envasará la vacuna del coronavirus de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, contempla sacar un estimado de 685.000 dosis diarias desde su planta de Ocoyoacac, Estado de México. De las 250 millones de dosis que se contemplan para el próximo año, se prevé una producción mensual de 20.8 millones, que da un estimado de 685.000 dosis al día, lo que hace tener operando a la máxima capacidad su planta. Así lo dijo en conferencia Sergio Valentinotti, director de Ciencias de la Vida de Leomont. Alicia Galván, la directora médica de los laboratorios, agregó que la vacuna de influenza se continuará fabricando en Estados Unidos, apoyados en la alianza con la estadounidense Protein Sciences. UJAT Noticias. Mientras tanto, Alicia Barcelona, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, comentó cómo ha afectado y las repercusiones que se vivirán en materia de economía en América Latina. Otros factores de preocupación que son cruciales para la región: las pérdidas de competitividad para las empresas en la región por la pandemia a causa del nuevo coronavirus es uno de los mayores costos para las economías de Centro y Suramérica, ya que de por sí vivirán uno de sus peores años en décadas. Vamos ahora sí a escuchar la siguiente reflexión, en la opinión docente. El venidero lunes 31 de agosto y hasta el viernes 4 de septiembre tendrán lugar las inscripciones para aquellas licenciaturas de baja demanda que fueron ofertadas en la convocatoria emitida por esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se trata de un hecho histórico y excepcional por ser la primera vez que se registra el llamado pase automático en la máxima casa de estudios universitarios de Tabasco, como consecuencia de la crisis sanitaria que desde marzo se está viviendo en el país y la entidad. Serán más de 3.000 jóvenes los que a partir del 21 de septiembre se incorporan a la vida universitaria, que a la vez se encuentra en un proceso de asimilación ante las nuevas estrategias educativas obligadas por la pandemia del COVID-19. Para el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, es obligado que las instituciones educativas asuman con responsabilidad el aprendizaje virtual para mejorar la enseñanza que vía digital se ha establecido y que hace necesario desprenderse de lo que se ha venido haciendo para aprender a vivir ante las nuevas realidades. Desde el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, en marzo pasado, el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, ordenó el giro inmediato hacia el nuevo orden educativo que las condiciones estaban obligando, al establecer el aula virtual a través de un importante convenio con Microsoft México.
La oportuna decisión propiciaba no solo terminar el semestre febrero-agosto 2020, sino también la adopción de la virtualidad para la atención de las diversas acciones universitarias que la misma población demandaba, como las titulaciones o la expedición de las credenciales. Al mismo tiempo, las comunidades estudiantil y docente se encaminaron hacia la adaptación del aula virtual o a continuar el uso de las diversas plataformas digitales con las que venían trabajando. Prácticamente, ahora, en toda la UJAT, se trabaja bajo el esquema digital y a distancia, salvo excepciones en las que es necesario el contacto directo, sobre todo en el área de servicios escolares, pero con la exigida sana distancia. En este proceso de aceptación se encuentra el periodo de actualización docente para un mejor uso de la plataforma Microsoft Teams, que también alcanzará al estudiantado en general y se realizará el proceso de inscripción a iniciarse el próximo lunes. Se puede decir que la UJAT se encuentra a la vanguardia en este proceso de cambio a la virtualidad por la visión en que, desde el inicio se enfrentó la pandemia del coronavirus en el campo educativo. Continuando con más, vamos a conocer y vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Adrián de Dios con la sección Ciencia y Tecnología UJAT. Buenas noches, Bárbara, y saludamos nuevamente a quienes nos acompañan a través de la pantalla. Hoy tenemos información importante de investigadores de nuestra alma mater y del acontecer científico en los últimos momentos. Empezamos con la efeméride científica. Efemérides científicas. El 26 de agosto de 1743 nace Antoine Laurent de Lavoisier. Fue un químico, biólogo y economista francés, considerado el padre de la química moderna por sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis del aire, la teoría calórica, la combustión y sus estudios sobre la fotosíntesis, siendo uno de los protagonistas principales de la revolución científica. La conservación de especies y ecosistemas en México es una actividad en la que colaboran cientos de investigadores, como el equipo de científicos del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, que trabaja en la reproducción de colonias de corales en cautiverio. Investigadores del INAPESCA reportaron el desove de coral en cautiverio en los sistemas de cultivo del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera en Puerto Morelos, en Quintana Roo, como parte del proyecto de reproducción de corales para la restauración de arrecifes coralinos. Con este segundo desove, el equipo de colaboradores encabezados por Claudia Padilla suma a la fecha más de 90,000 colonias de coral, es decir, 35% de avance, pues el objetivo es producir 265,000 colonias. Esta nueva forma de producir colonias de coral a partir de la reproducción sexual de colonias en cautiverio significa una gran oportunidad para incrementar la producción de corales y restaurar los arrecifes coralinos. Un equipo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México logra ganar medalla de oro y 2 de bronce en concurso internacional de matemáticas. Estudiantes de la Facultad de Ciencia FECE de la UNAM obtuvieron una medalla de oro y 2 de bronce en la edición número 27 de la Competencia Internacional de Matemáticas, organizada por la University College, en Londres en su edición 2020 de manera virtual. José Ramón Tuirán Rangel ganó la medalla de oro, mientras que Oriol Andreu Solepi y Armando Benjamín Cruz Hinojosa obtuvieron 2 de bronce, compitiendo con 546 alumnos de más de 100 casas de estudios de todo el mundo. En el evento se registraron 96 equipos de universidades como la de Israel, Rusia, Alemania y Polonia. En la entrevista científica de hoy, nuestro invitado nos cuenta sobre su investigación relacionada al calentamiento global y los niveles de acumulación de carbono por la tala de árboles en las selvas en el sureste mexicano. Sin duda un tema muy interesante. Vamos a verla. José Luis Martínez Sánchez, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas, platicó para los micrófonos de Ciencia y Tecnología UJAT los detalles más relevantes sobre uno de los trabajos más recientes, la publicación del artículo Ecuaciones alométricas genéricas o específicas de especies. ¿Qué opción es mejor para estimar la biomasa de los bosques húmedos tropicales mexicanos?, en la que participaron investigadores de nuestra alma mater y del extranjero. Pues conocemos el problema actual que hay del calentamiento global, el cual es originado en su mayor magnitud por el dióxido de carbono,
que llega a la atmósfera cuando cortamos y quemamos la vegetación. Por esta razón es que desarrollamos una línea de investigación de medir o estimar qué tanto carbono tienen los árboles que encontramos aquí en Tabasco, en todo el sureste, en las selvas, para saber cuando lo cortamos o lo quemamos, qué cantidad de carbono se nos está yendo a la atmósfera y estamos contribuyendo desafortunadamente a esta acumulación. Hemos podido disponer de datos, el tamaño de los árboles que hay en las selvas y de qué volumen de madera podemos tener en una hectárea para con eso estimar la cantidad de carbono que está almacenada ahí y que se libera. Nosotros dividimos en localidades de selva alta y selva mediana. Aquí en el sureste, una gran cantidad de especies, como pues, los mameyes, los chicozapotes, los guanacastles. Entonces tenemos una diversidad muy amplia de especies. Martínez Sánchez explica que la revista científica Manejo del Carbono es una de las más importantes a nivel internacional. Específicamente publica puras investigaciones relacionadas del problema del carbono. Podemos decir que es una revista internacional, tiene una divulgación muy amplia y con la cual se conocen mucho más las investigaciones. El biólogo comenta que el conocimiento científico que se genera en la universidad es cada vez más destacado, ya que se tiene mayor participación en revistas de divulgación científica a nivel internacional. Gracias, Bárbara. Nos vemos pronto para enterarnos de las novedades científicas de las últimas horas. Buenas noches. Muchas gracias, Adrián de Dios. Vamos a un corte promocional y regresamos con más información. Aviso importante. A los aspirantes que se postularon bajo los lineamientos para la asignación de lugares disponibles en programas educativos de menor demanda, se les informa que los folios Ceneval aceptados se encuentran disponibles en la página web universitaria www.ujat.mx. El proceso de inscripción al ciclo escolar 2020-2021 será del 31 de agosto al 4 de septiembre de este año, en horario de 9 a 21 horas en la plataforma www.cel.ujat.mx, totalmente en línea. Cualquier información será atendida en los siguientes correos electrónicos: admisión.dse@ujat.mx, dirección.dse@ujat.mx. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Ya está con nosotros el maestro Hugo Angulo, quien nos tiene toda la información cultural. El miércoles te dice, es mitad de semana, no puedes dejar la cultura para última hora. Prepare su cámara también del celular para registrar las direcciones y cuentas que ponemos en pantalla. Vamos con nuestra efeméride. El 26 de agosto de 1899 nace en la ciudad de Oaxaca el pintor Rufino Tamayo, considerado uno de los artistas plásticos mexicanos más importantes del siglo XX por su sensibilidad y producción. Vivió por y para el arte. En honor a su legado artístico y cultural, se creó el Museo de Arte Contemporáneo que lleva su nombre, inaugurado el 29 de mayo de 1981, el cual destaca por su acervo y prestigio en toda Latinoamérica. Acerca de nuestro estado, ayer informamos que los escritores tabasqueños Vicente Gómez Montero y Jorge Vital fueron reconocidos por la Agencia Literaria Internacional Hispanoamericana. Vamos a escuchar detalles en la voz de ellos. Hola, ¿qué tal? Gracias por este espacio que me brinda TV UJAT y muchas gracias a la UJAT y su centro de comunicaciones por esta oportunidad que me dan para platicar con ustedes sobre este proyecto que se llama Colaval. Colaval es una agencia literaria y también es una editorial. Ellos entran en contacto conmigo a través del poeta chiapaneco Alejandro Aldana
y a través de su director general de Colaval, el maestro Manuel Pérez Petit, nos ofrecen la oportunidad de publicar un libro que yo tenía muchas ganas de publicarlo desde hace mucho tiempo, que se llama La tumba del andrógino. Es una novela donde hablo de ciertas instancias mágicas que se dan en la vida de una comunidad imaginaria que yo inventé, que yo creé. Entonces hicimos este contacto con Colaval, y Colaval generosamente pues nos ofrece la oportunidad de publicar esta novela. Y pues aparte de esto, anda Colaval buscando talentos así de esta manera para que ofrezcan su obra a las comunidades, a las personas, al público en general. La edición será de dos maneras, digital y físicamente. Así es que ya les comunicaremos cuando este libro esté circulando físicamente y digital, para que nos hagan favor también de leerlo, de apreciarlo y de decirnos qué les parece. Muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Compartiendo la alegría de la noticia de haber sido fichados el maestro Vicente Gómez Montero y yo, Jorge Vital, por la agencia literaria internacional hispanoamericana Colaval, quien se encargará de publicar nuestras obras y de representarnos. Y bueno, es una emoción grande tener esta probable aspiración a estar en las librerías más prestigiadas del país, y de también participar en las ferias internacionales de libros, ¿no? Teníamos la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, que quizás es la más importante, y tenemos ahorita la oportunidad quizás de estar el año que viene, o incluso de estar en una Feria Internacional del Libro de Bogotá, de Buenos Aires. Y bueno, que esto sirva como inspiración para futuros escritores de esta región. Y bueno, les mando un afectuoso saludo. Hasta luego. En cultura nacional, debido a la pandemia, muchas agrupaciones culturales fueron afectadas y con riesgo a cerrar las puertas de sus talleres. Es el caso del taller Gráfica Náhuatl, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ellos lanzaron una campaña de fondeo en la plataforma Donadora, la cual concluyó el 13 de agosto, logrando recaudar más de lo que esperaban, y con esto apoyarán a los artistas integrantes y cubrirán gastos administrativos. Por otro lado, Alas y Raíces invita al ciclo de talleres en línea Tiempo de Sembrar Poesía. En esta ocasión participará Decimera Daniela Meléndez con el taller En dónde encontrar la rima, que se llevará a cabo mañana 27 de agosto en punto de las 17 horas a través del Facebook Alas y Raíces MX. En más noticias, se le invita a participar en el taller en línea Sistemas Tecnológicos, Producción Artística y Experiencia Estética, el cual será impartido por los expertos Miguel Zapata y María León. Se llevará a cabo en línea del 4 al 25 de septiembre y el cupo es limitado, así que envía una carta de motivos al correo que te presentamos. En más del país, la capital potosina se llenará de luz y color, esto después de que el secretario de Turismo del Estado anunciara que la fiesta de luz en San Luis Potosí se realizará todos los fines de semana a partir de que las condiciones sanitarias permitan mayor movilidad. Las obras se presentarán en Plaza de Armas en un horario de 20 a 22:30 horas y la fachada de la catedral será el lienzo perfecto para proyectar los videomappings. Usted que nos mira, siga los contenidos culturales de la cuenta Cultura UJAT en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Yo soy Hugo Angulo Fuentes. Gracias, Bárbara Escalante. Regresamos contigo. Muchas gracias, maestro Hugo Angulo, como siempre. Pasamos de temas de cultura a los deportes con Juliana Colorado. Gracias, Bárbara. Mitad de semana traemos lo generado en el mundo de los deportes. En este espacio mostramos la actualidad de nuestros deportistas y cómo han enfrentado este confinamiento. Te invitamos a ver lo siguiente. Inscrito al taller de pilates y yoga de nuestra máxima casa de estudios, Jesús Manuel Gómez González, estudiante de la licenciatura en contabilidad, nos platica su sentir en estos tiempos y la afectación que ha sufrido su deporte con la pandemia derivada del COVID-19. De tristeza porque
los avances que he estado teniendo constantemente en los diferentes deportes, pues se iban a venir abajo, porque no iba a tener un progreso constante como estaba teniendo. Las rutinas y conocimientos que le transmitieron sus entrenadores le permiten adaptarse a su entorno y buscar la sustitución de implementos necesarios, en lo cual Jesús Manuel nos explica. Sí, pues de hecho estoy manejando con garrafones de agua para tener el peso, sustituyendo lo que es una barra, lo que es una pesa, lo que es un disco, para seguir teniendo fuerza. Y los tapetes con una colchoneta para evitar lesiones en la espalda o algún movimiento inapropiado. Gómez González nos comparte lo siguiente y nos hace la cordial invitación. Cuando uno quiere salir adelante, cuando quiere progresar, no es necesario ir a un gimnasio. Puede ser desde la casa, desde la calle, un parque, cualquier actividad física, mientras uno tenga la voluntad. La invitación está abierta para el público en general y alumnos a que se inscriban a cualquier taller, dependiendo de sus gustos. Pueden intentar algo nuevo, pueden retomar algo que ya habían hecho. Todos los talleres les van a ayudar, les van a enseñar y sobre todo van a progresar, porque los maestros están preparados para tenerlos como alumnos. Agradecemos al estudiante Jesús Manuel Gómez González las palabras para este espacio. Recuerden, amigos, están a tiempo para inscribirse a una disciplina deportiva en la UJAT. Primera victoria de Pumas Tabasco. Acompáñenme a ver. Pumas Tabasco logró su primera victoria en la Liga de Expansión en su visita al Atlético Morelia por 2-0, gracias a las anotaciones de Brian Lozano y de José Francisco Alcántara. El partido empezó muy parejo en un engramado afectado por la lluvia torrencial que se dio en la previa. Los locales intentaban asentarse en el campo contrario, mientras que los universitarios optaron por cerrar sus filas. Con pocas emociones y ocasiones de peligro, los primeros 45 minutos se fueron sin ningún sobresalto para ninguno. Ambas anotaciones se dieron en la parte complementaria y el primero tuvo que venir desde la banca, donde Lozano, hermano de Irving el Chucky Lozano, con un tiro raso desde fuera del área que fue imposible de alcanzar para el arquero purépecha. Ya en el tiempo de reposición, Alcántara marcó el segundo tanto tras un contragolpe bien gestado y que acabó con potente disparo de zurda que se colocó en el arco para sentenciar el encuentro. El próximo juego hará el debut Pumas Tabasco en casa. El Estadio Olímpico de Villahermosa iniciará una nueva era en el fútbol profesional. Todos los titulares deportivos se hacen la misma pregunta: ¿se va o se queda Messi? Veamos. Messi decide poner punto y final a su carrera en el Barcelona. La sacudida en la ciudad congal hace temblar los cimientos del Camp Nou y todavía quedan réplicas. Se acerca el fin de la historia más grande jamás contada en la clave azulgrana. El jugador mandó un fax al club expresando su deseo de ejecutar la cláusula que dispone en su contrato por la que puede abandonar al club unilateralmente al término de la temporada. En conversación con Ronald Koeman el pasado viernes, en la que el argentino ya advirtió al entrenador que se veía más fuera que dentro, Messi no tardó en acabar de tomar una decisión que supone un terremoto en el planeta fútbol. La noticia del año sin duda, que el capitán del Barça y emblema del club en más de una década, el mejor jugador de la historia del club catalán, quiere abandonar y gratis el club en el que ha estado más de 20 años. Los acontecimientos se han ido precipitando en los últimos días. El argentino ya acabó muy tocado tras el 8-2 en contra del Bayern Múnich, y lo que ha sucedido después lo ha ido convenciendo de dar un paso que muchos pensaban posible, pero pocos creían que acabaría dando. La llamada a Luis Suárez, en la que Koeman le comunicó que no contaba con él, pudo ser la gota que colmó un vaso que venía llenándose en los últimos tiempos. Considerado por muchos el mejor jugador del mundo, Lionel Messi decidirá su futuro en las próximas horas. Les mantendremos informados. Es así como llegamos al final en el ámbito deportivo. Recuerden, estamos en proceso de inscripciones a los talleres deportivos. Inscríbete. Reiteramos estar muy pendientes de nuestras redes sociales. Agradecemos el favor de su atención, deseando que tenga una excelente noche. Bárbara, regresamos contigo. Muchas gracias, Juliana Colorado, por la información. Nos despedimos. Nos vemos el día de mañana con más información. Soy Bárbara Escalante. Hasta luego.